Ahí está. Eh, bueno, el ejercicio 5 dice, efectuar la suma de las siguientes ecuaciones y graficarlas conjuntamente. Nos da dos ecuaciones, esto es fácil, es de repaso. Y1 igual a 20 menos 4x, y 2 igual a 5 menos x. A continuación, invertir el rol de las variables, sumar las funciones resultantes y graficarlas. Y me da la función y1 igual que es esta que está acá. Entonces me da dos funciones explícitas. Vemos que y está expresada en función de x. Me dice sumar las siguientes ecuaciones. Entonces pongo y1 igual a 20 menos 4x y y2 igual a 5 menos x2. ¿Cómo hago para sumarlas? Voy a poner y1 más y2 va a ser igual a un y sumatoria, o sumatoria de y sumo 20 más 5, 25. Y en este caso es menos 4 menos x menos 5x. Perfecto. Entonces, me dice, invierta el rol de las variables. ¿Cómo invierto? Despejo. Si y es función de x, lo que voy a tener que hacer es que x sea función de y. Entonces, despejo de la ecuación y me queda que x1 es igual a 5 menos un cuarto de y x2 es igual a 5 menos y2. Bien, acá ya las invertí. Acá está el paso de cómo las invierto, cómo llego a esos valores, ¿ven? Y1 es igual a 20 menos 4x1. Este menos 4x pasa para el otro lado, como está negativo, pasa a positivo, que es igual a 20, y este que está positivo pasa a negativo, a menos y. Entonces les va a quedar que x1 es igual a ¿qué? A 20 dividido 4 le da 5, y a 1 dividido 4 le da un cuarto de y. Muy bien, lo mismo con el caso de b, y encuentro esta ecuación. Y me dice sumar las funciones resultantes. Entonces voy a sumar x1 más x2, que es igual a la sumatoria de x, y les va a quedar 5 más 5, 10. Y acá van a tener menos 0,25 menos 1, les va a quedar menos 1,25. ¿Me siguieron? Sí, sí, profe. Bárbaro. Sí, sí. ¿Cómo los grafico? Acá tienen cómo lo grafico. ¿Qué hice para graficarlo? Usé las tablas. Agarré, en este caso le di valores a las tablas. Entonces, ¿qué hago? Una era que x era igual, la primera función es sí igual a 20 menos 4x. Bien. Me esperan un segundo de vuelta, es que me están taladrando del trabajo. Perdón, un segundo. Miren, ahí está. El número 6. Dado el siguiente sistema de ecuaciones, hallar el par ordenado x, y que satisface la igualdad entre ambas ecuaciones. Solución analítica y gráfica, o sea, lo tengo que hacer matemáticamente y gráficamente. ¿Qué tengo? Dos ecuaciones y dos incógnitas. Yo tengo y igual a 50 menos 4x y igual a 14 más 2x. Tengo dos ecuaciones y las incógnitas y x. Entonces, el método de solución del sistema de ecuaciones puede ser por igualación o por sustitución. Yo lo voy a hacer por igualación. Entonces yo pongo que y es igual a y, que esta ecuación de y es igual a esta ecuación de y. Reemplazo 50 menos 4x, que es la primera ecuación, y reemplazo la otra ecuación del otro lado del igual. Entonces me queda que 50 menos 4x es igual a 14 más 2x. Bien. Una vez que planteo esto, lo que hago es pasar de un lado los números y del otro lado dejo las incógnitas. Entonces voy a tener este 14 que está positivo pasa para el otro lado negativo. Y me queda 50 menos 14. Menos 14. Este menos 4x pasa para el otro lado sumando. O sea, va a ser 2x más 4x. Les queda 6x. Y acá 36. Como acá hay un por, 6x. El 6 que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo para el otro lado. Entonces va a ser 36 dividido 6 igual a x. Me queda que x es igual a 6.
Entonces, ¿qué hago con este x igual a 6? Lo reemplazo en estas dos incógnitas y lo que voy a hacer es encontrar que y es igual a 26. Entonces encuentro un par ordenado de x igual a 6 y y igual a 26. Trazo las rectas y x, y yo sé que el punto este va a ser el par ordenado 6 igual a 26, cuando x vale 6 y va a ser 26. Muy bien. Acá lo tienen, ¿ven? Reemplazamos. Muy bien. Reemplazo en las dos, ¿para qué? Para verificar que la cuestión, que yo no me haya equivocado en este proceso y me dé en las dos ecuaciones 26, si no es que hice algo mal. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo graficar las curvas? Porque yo encontré el par ordenado este. ¿Sí? Ahora, ¿cómo grafico estas curvas? Bueno, la primera, a ver si se los hice acá. No, bien. La primera es y igual a 50 menos 4x, donde 50, ¿qué es? La ordenada al origen. O sea, estamos en la verde, ¿sí? Yo sé que 50 menos 4x. Acá que me está marcando que la pendiente de esta función lineal, ¿cómo es? Negativa. Negativa. Perfecto. Negativa. Entonces voy a tener que la ordenada al origen es 50, va a tener pendiente negativa, y acá la ordenada a donde choca el eje de la y a la abscisa, tengo que hacer que y igual a 50 menos 4x, hago la función inversa y me queda que la ordenada a la abscisa va a ser 12,5. Listo. Encontré la función lineal. ¿Sí? Lo mismo hago con la 2. Si leo que y es igual a 14 más 2x, yo sé que ¿cómo va a ser esta función? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Perfecto, va a ser creciente. Entonces, va a chocar al eje de la y, o sea, la ordenada va a ser de 14 y va a ser creciente. Y hago la inversa de la función, me va a quedar que esta función va a chocar, bueno, al eje de la x en menos 7. Tendría que hacer una línea para acá y poner acá esta línea. ¿Ven? Yo seguiría para acá y chocaría acá en menos 7. ¿Me sigue? ¿Qué pasa? Que en economía, acá es un repaso matemático, pero les digo, en economía a mí me sirve saber que se vendieron menos 2 unidades. ¿Existe eso? No. No. Entonces, no, lo que nos interesa en economía es el cuadrante positivo, ¿sí? Ya van a ver por el tema de oferta y demanda. Bueno, pasamos a otro tema acá. Acá es un concepto nuevo. Como hasta ahora aprendieron a sumar, restar, dividir y multiplicar, en matemática no creo que hayan llegado a la derivada todavía, pero bueno, esto es una forma, otra operación matemática, que se llama derivar. Yo se lo voy a explicar muy brutalmente, para que por nosotros en micro, como todavía en análisis matemático no lo dieron, lo podamos utilizar porque es algo que se usa mucho en todos los ejercicios. Entonces, ahora les leo y les explico lo que significa. Dice, esperen, Bueno, entonces acá, no sé si ya llegaron a leer. La derivada de x0
Entonces yo voy a tener, ahora no tengo, como ven en el gráfico, que tengo acá una curva, no tengo una función lineal, ¿sí? Esta curva que tengo acá es la función f de x, ¿sí? Entonces yo voy a tener que y es igual a f de x, como siempre, pero en esta es una función cuadrática. Entonces voy a tener que en el eje y el eje x. Y esta función que no es lineal. Y yo tengo que hacer este cálculo que es una derivada. Una derivada es como sumar, restar, multiplicar o dividir. Otro cálculo matemático. La derivada de x sub 0, ¿ven? La derivada de x sub 0 de este punto, estoy hablando, voy a hacer un cálculo solo para saber el valor de este punto, ¿sí? No, este punto de acá. Ahora van a ver. La derivada de x sub 0, o sea, la derivada para este valor de x sub 0 en este punto, es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto x sub 0. Entonces yo tengo la función f de x. Y por otro lado, acá tengo la pendiente. Esta es la recta pendiente. Espera. Esta que está acá es la recta pendiente a la función. ¿Ven? Esta va a ser la función que y es igual a f de x, ¿sí? Entonces, esta, la celeste, la que está acá, bueno, que me está saliendo horrible, es la función igual a f de x. Y a mí me dice, la derivada de x sub 0, la derivada de esto, ¿cómo se escribe? Se los voy a poner. La derivada de x sub 0, este es el símbolo de derivado, la derivada de x sub 0 es la pendiente de la recta tangente, es la pendiente, o sea, va a ser m, se escribe como pendiente, va a ser la pendiente de esta recta que es tangente a la función en el punto x sub 0, o sea, la pendiente acá voy a calcular. ¿Me siguen? Más o menos. ¿No entendieron nada? Sí, sí, se entendió. Bueno, entonces, la derivada es la pendiente de la recta tangente, la pendiente, de vuelta lo repito para el que no entendió, la pendiente de esta recta, la que está pintada de roja, en el punto este, ¿sí? La pendiente que tiene la línea roja solo en el punto x sub 0, es decir, donde es tangente, donde choca a la función y, a donde choca a esta función. Muy bien. Ahora no sé cómo borrar todo. Borrar. Muy bien. Después les queda grabado igual. Acá dice. A ver si le puse algo más. Muy bien. ¿Qué significa la derivada? La derivada nos indica cuánto cambia y cuando cambia x. Es decir, la derivada lo que me va a mostrar es un valor marginal. Me va a decir cuánto cambia y la variable cuando cambió x. ¿Sí? Esto lo usamos muchísimo. No les sigo explicando porque lo vamos a seguir dando, pero practiquen estos ejercicios. Acá dice, procedimiento. ¿Cómo hago para resolver esta derivada? A ver, no puse ningún caso general. Bueno, ya está. Se toma el exponente de x y se lo multiplica por el coeficiente de x. Este valor se multiplica por la variable elevado al menos 1 grado, creo que tenía. Bueno, eso se los dejo ahí. Se los explico acá más fácil con una función. Entonces yo tengo que y, vamos a esta, al caso C que es el más sencillo. Fíjense. Y es igual a x al cuadrado. La derivada de y, se escribe así, lo voy a hacer este acá. Yo tengo que y es igual a x al cuadrado. Entonces yo tengo que hacer la derivada de y respecto de x. Entonces, ¿cuánto cambia y cuando cambia x? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hace? Este que está acá arriba va a bajar y va a ser
pongo 2 por x, y a este 2 le tengo que restar 1. ¿Sí? Siempre, entonces, la derivada de y cuando cambia x, o sea, cuánto cambia x cuando cambia y, va a ser igual a 2 por x, 2 por x. Y este es el resultado. ¿Sí? Porque 2 menos 1, ¿cuánto les da? 1. Entonces me quedó una x. ¿Me siguieron? Ese es el procedimiento matemático para resolver una derivada. En este caso, por ejemplo, acá hay un 1. ¿Sí? Me queda un exponente, 1 menos 1, la x desaparece, 1 menos 1, la x iría y quedaría el 1 coeficiente. Vamos a este que es más complicado. Voy a tener que hacer la derivada de x, estoy en el a. La derivada de y respecto a x. ¿Cuánto cambia y cuando cambio x? Tengo 2 por, acá hay un por, x al cubo. Entonces va a ser la derivada, bueno, es lo mismo ponerlo así, va a ser el 3 que estaba arriba, ¿qué voy a hacer? Lo voy a bajar, entonces me va a quedar 2 por el 3 que estaba arriba, que baja, por x a la 3 a la menos 1. ¿Sí? Entonces le va a quedar 3 por 2, 6 por x al cuadrado. ¿Me siguen? En este caso, ¿cómo va a ser? La derivada de y respecto de x, voy a bajar de vuelta, ¿sí? El exponente, y lo pongo adelante, me va a quedar 3 por x, y acá al 3 le tengo que restar 1, entonces me va a quedar 3x al cuadrado, ¿sí? Bueno, y acá les dejo varios ejercicios para que practiquen. En este caso va a ser la derivada, fíjense que tengo distintos tramos, ¿sí? Esperen. Se lo voy a hacer este. Tenemos que hacer algo del ejercicio 2, chicos. Por lo menos el punto 1. Bueno. Entonces, acá, vamos por el primer parte. Son varios más. Entonces van a ser distintas derivadas, ¿no? Entonces va a ser, ¿cuánto deriva de acá? Va a ser 5. ¿Por quién? Por el 4 que baja, ¿no? Por 4 por x a las 3, ¿a qué? Menos 1. No, perdón, esto es 4. 4 menos 1, ¿sí? Entonces, 5 por 4, ¿cuánto les da? 20. Acá entonces al 4 le tengo que restar 1. Le queda x al cubo. Entonces va a ser 20x al cubo. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Sí, profe. Hago el otro, para el que está perdido. 8 por x al cuadrado. Entonces va a ser 8 por ¿quién? El 2 que está acá va a bajar por 2 por x, ¿a qué? El 2 menos 1. Entonces le va a quedar 8 por 2, 16, y el x le queda 1. Tiene un unito acá, ¿sí? Acá el x desaparece porque 1 menos 1 se va, y la derivada de una constante, borro esto así. Profe, una consulta, ¿y ahí Sí. el 2 no se tiene en cuenta? No, desaparece, por eso se los quería hacer. La derivada de una constante es 0. Chao. Si yo derivo, es decir, piensen esto, así no se lo estudian de memoria. ¿Por qué no hay nada acá? ¿Por qué no puedo hacer nada? ¿Por qué con respecto al 2 no puedo hacer nada? Porque no tiene el término de x. Porque no hay una x elevado a algo. Exacto. Nosotros estamos diciendo que la derivada es cuánto cambia y cuando cambia x. El 2, ¿tiene un x? No. Al no tener x, ¿qué va a cambiar? Nada, desaparece, ¿sí? Es una constante. Se hace 0. Paren que quiero... Esto, entonces, se fue, ¿sí?
Y queda, este es el resultado. Muy bien. Practiquen todo esto, lo tienen que saber, no es que tienen que pasar el trabajo práctico siguiente sin saberlo. Ejercicio 7. No sé cuánto nos queda, ¿no? Ay, padre. Ahí está. Ah. Bien, paren que comparto. Bueno, acá el ejercicio 7 dice, a partir de las siguientes funciones de valor total, que les da que y es igual a 3x, esta es una función, esta es una función, otra función que y es igual a 10x menos x al cuadrado, esto quedó acá chiquito, pero es al cuadrado, y acá y es igual a 50 más 2x al cuadrado. A, obtener las funciones que representan el valor medio y el valor marginal de la variable y. B, hallar los valores totales, medios y marginales a partir de los siguientes valores de las variables independientes. Yo tengo que y es igual a 3x. ¿Cuál era la variable dependiente? Pregunto. ¿Alguno se acuerda? La dependiente es y. Sí. Perfecto, la dependiente sí, porque depende de los valores que tome x. Entonces, me perdí dónde estaba. Acá dice, hallar los valores totales, medios y marginales a partir de los siguientes valores de la variable independiente, que la variable independiente es x. O sea, me está diciendo que x va a tomar todos estos valores. Ya me dice qué valores le tengo que dar a x para encontrar y. Graficar y comentar la relación existente entre dichas funciones. Nota hallar el valor más, bueno, de forma discontinua, no importa el de más continuo. Vamos por el primero, que es fácil. Entonces yo tengo, ya me daba, los valores de x ya me los daba, ¿vieron? Los tengo acá. Todo esto que está acá, ¿sí? Entonces me dice que yo estos datos ya los tengo, perfecto. Yo tengo también esto, la función, muy bien. Ahora me dice, hallar el valor total. ¿El valor total cuál va a ser? El valor total va a ser 3x, es el valor que me dio x. El valor total es igual a y, que es igual a 3x. El valor total es 3x. El valor medio, que es el medio, un promedio, el valor medio va a ser el valor total dividido la variable x, ¿sí? O sea, me va a dar un promedio, o sea, lo que yo voy a tener que hacer, que es valor total dividido x. Y el concepto más importante es el de valor marginal. El valor marginal es la derivada, es cuánto varía el valor total cuando varía x en una unidad. Es decir, los valores marginales siempre, que son los que nos importan en economía, es cuánto varía, por ejemplo, el ingreso total de una empresa cuando contrata, por ejemplo, un trabajador más. ¿Por qué? Porque si mi ingreso total no aumenta de contratar un trabajador más, ¿lo contrato o no lo contrato? No lo contrato. Exacto. Entonces, supongamos que estemos hablando de ingreso. Yo puedo saber el ingreso total, puedo saber mi ingreso medio, pero el que más me interesa es mi ingreso marginal. Es decir, ¿cuánto aumenta mi ingreso marginal cuando yo vendo una unidad adicional? ¿Sí? O cuánto aumenta mi producto total cuando yo contrato un trabajador más. Entonces, el concepto marginal es cuánto cambia la variable que estoy analizando cuando agrego una unidad más. ¿Sí? Ese concepto más importante para tomar decisiones. Bueno, entonces, el valor total es igual a la función que me dio, el valor medio es el promedio, y el valor marginal va a ser cuánto varía el ingreso total, el valor total cuando varía x. ¿Qué hago? Teniendo ya estas funciones, teniendo las funciones, voy a hacer esto. Voy a ir a reemplazar ¿qué? Este valor que tengo acá, yo tengo valor total. Muy bien, que es este que está acá.
Hago una columna para valor total. Yo sé que el valor total es igual a 3x. Entonces reemplazo el 0 en el x. Y me va a quedar que 3 por 0, 0. Listo. Reemplazo el 1 en el x, que me va a dar 3 por 1, 3. Y así sucesivamente reemplazo en todo. Perfecto. Valor medio. El valor medio habíamos dicho que era valor total sobre x. El valor total es igual, entonces, y sobre x. Porque el valor total es igual a ¿quién? A y, ¿sí? Entonces, y sobre x. En este caso, les va a dar que el valor total es exactamente igual a 3. Pero este vamos a dejarlo acá y les voy a explicar el otro que es más difícil. Vamos acá, que este me gusta más, porque ese es más fácil. Vamos a suponer que tenemos esta función más complicada, que y es igual a 10x menos x al cuadrado. Entonces yo tengo que y es igual a 10x menos x al cuadrado, valor total igual a 10x menos x al cuadrado. El valor medio, acá, se aproxima más a lo que nosotros vamos a hacer en el ejercicio, va a ser el valor total dividido x. Entonces, yo tengo 10x menos x al cuadrado. El valor medio va a ser a esto, digamos, le tengo que dividir por x, simplificando, les queda que el valor medio es igual a 10 menos x, ¿sí? ¿Me siguen? Ahora, ¿cómo obtengo el valor marginal? Bueno, esta es la función, ¿no? Entonces va a ser... ¿Me podría repetir lo del valor medio que no lo entendí? Sí. Esperen que se los hago acá. Perdón, profe, entonces el valor marginal sería la derivada de la función original. Exacto, exacto. Listo. El Ok. valor marginal es la derivada. Vamos por este. Voy a hacer esta función, el valor medio. Yo tomo el valor total es esta, ¿no? Entonces, el valor medio va a ser igual a el valor total dividido x, ¿no? Entonces va a ser 10x. Creo que esto tiene una tabla que puedo hacerlo más rápido. Por x al cuadrado. Dividido x. Entonces, ¿qué hago? Simplifico x con x y x al cuadrado con la x al cuadrado. El valor medio les queda igual a ¿qué? A 10 menos x. Y de acá encuentro el valor. ¿Sí? ¿Por qué, por qué simplificó la x al cuadrado? ¿De dónde salió la 3x al cuadrado? No la vi. ¿Cómo? No ¿Por te qué entiendo. por qué simplificó la x al cuadrado? O sea, ¿dónde está la otra x al cuadrado como para simplificarla? Y porque puedo simplificar el x con el x al cuadrado. Esto por simplificación, por ley de simplificación, esto es una x la que está abajo. Ah, listo, ahí entendí, no lo había visto. Pero... No una y. Capaz que con eso te confundiste. Y ahora, a ver si encuentro. Espera. Había... Bueno, no encuentro la tabla. Vamos a hacer la derivada. La derivada va a ser entonces, también tengo que tomar este valor y me pide el valor marginal. El valor marginal va a ser la derivada del valor total respecto de la variable, que en este caso es x, respecto de x. Entonces va a ser 10, ¿por qué? Por 1, porque acá, fíjense que tengo un 1, ¿sí? Entonces, por x, por 1, menos 1, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Menos, pongo el 2 que baja, por x, por 2 a la menos 1. Bien.
Entonces, 1 menos 1, 0. Desaparece esta x, me va a quedar igual a 10 por 1 igual a 10, menos el 2 queda 2x, y acá es como 2 menos 1, me quedaría como si fuera x a la 1. Entonces acá encuentro el valor marginal, ¿sí? Esto es lo más importante, encontrar los valores. ¿Me siguieron? Más o menos, tienen que practicarlo, está Sí, bien. profe. ¿Y una consulta queda ahí ¿Qué? o tengo que reemplazar en la X por No, algún valor? hasta acá ahora encontramos las funciones del valor medio y del valor marginal y del Ok. valor total. Entonces después lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores que nos dan, como acá, los valores que nos dan en las funciones de valor total, y encuentro esta columna. Los valores de x en la función de valor medio, y encuentro la columna, y las funciones de valor, vamos a usar esta y esta. A la otra columna no le den tanta bola. Así no se confunden. Entonces yo voy a hacer reemplazo x en la función de valor total. Encuentro esta columna. X en la función de valor medio y x en la función de valor marginal. ¿Qué sucede? Ya de acá se pueden desprender algunos análisis. Cuando la función, vamos a ver, el valor total, ¿cuándo llega a su máximo el valor total? El valor total llega a su máximo cuando x vale 5. Fíjense que llega a 25, con lo cual lo que yo tendría, se lo voy a hacer acá, me quedó horrible, una función así. Llega a su máximo en 25, el valor total. Después lo van a tener el gráfico, ¿sí? Entonces, yo como gráfico pongo todos los valores de x acá, pum, 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 x, y voy uniendo los puntos. Cuando x es 0 y es 0, estoy acá, parte de acá la función, ¿sí? Del eje. Y encuentro toda esta curva acá con valor total. ¿Cuándo sé que va a ser máximo? Cuando el valor de x sea 5. Ahí encontré un máximo, que el valor total es máximo. Perfecto. ¿Sí? Bien. Ahora, yo voy a tener las funciones de valor medio y de valor marginal. De vuelta, todos estos valores los voy a reemplazar en la función y encuentro los valores de valor medio y los valores de valor marginal. ¿Qué me interesa saber? Que justamente cuando el valor total es máximo, el valor marginal es 0. Siempre, ¿sí? Son muchos datos para hoy, pero bueno, con esto vamos. Acá está. Entonces, tenemos la función total, acá está todo graficado en el mismo. La función de valor total, que llegaba a su máximo en 25 cuando x era 0. El valor marginal, como les dije, el valor marginal se hace 0 cuando el valor total es máximo. ¿Por qué? Se los voy a decir, capaz que se pierden, pero es 0 porque habíamos dicho que el valor marginal es la derivada de la función. Y el cálculo era, la derivada era la pendiente, miren, la derivada, capaz que con esto se pierden un poco ahora, pero bueno, acá supongamos que hay una línea recta, ¿sí? Entonces, este valor, el valor marginal, fíjense, el valor marginal es 0 cuando x vale 5. ¿Por qué? Porque estamos calculando el valor marginal. ¿Y el valor marginal qué era? La derivada del valor total, ¿sí? Entonces, el valor marginal se hace 0, ¿por qué? Porque es la derivada del valor total de esta función. Y la derivada era la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. En este punto, ¿esta recta tiene pendiente? No, es 0, ¿sí? Entonces, siempre, cuando alcanzamos un máximo,
el valor marginal es 0. A ver qué les puse acá. Cuando el valor total es máximo, el valor marginal es 0. Las funciones de valor medio y valor marginal son rectas con igual ordenada al origen, pero diferente pendiente. La pendiente del valor marginal es el doble de la pendiente de la función de valor medio. ¿Bien? Bueno, lo más importante es lo que les dije. Esto lo esperen que lo quiero borrar. Esto lo usamos en todos los ejercicios, ¿sí? O sea, que este trabajo práctico va a entrar en la autoevaluación y además, no solo eso, sino que no sé qué hora es, 12, vamos a hacer otra cosa. No solo que entra en la autoevaluación, sino que lo necesitan sí o sí, para hacer los ejercicios después. Le doy 5 minutos que tengo que ir al baño. Miren. Esperen que le voy a poner. Tendría que haber puesto pausante. ¿No? Bueno. Demanda. Vamos, entonces, estamos en el trabajo práctico 2. Lo que vamos a ver ahora es la demanda, en qué consiste la demanda, de qué se trata, cómo se grafica, cuáles son los determinantes de la demanda. Bueno, demanda. La cantidad que un individuo demandará de un bien dependerá de su precio. Siempre. Profe, no se ve se ve solo la carpeta no con se los ve. archivos. Oh. Pensé que ya los había dejado. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, sí, ahora sí. Entonces, la demanda, la cantidad demandada, la cantidad que un individuo demandará de un bien dependerá de su precio. Cuanto mayor es el precio que se cobra por un bien, menos será la cantidad que el individuo está dispuesto a comprar. O sea, cuanto más cuando más aumente el precio de algo, ustedes compran menos. Lógicamente, la cantidad que cada individuo va a demandar de un bien no solo va a depender de su precio, es decir, ustedes van a comprarse un vaquero, por ejemplo, o un buzo, que usan chicas y chicos y chiques, digamos, van a comprarse un buzo. ¿Va a depender solo del precio del buzo o depende de otra cosa? Y no, depende también, no sé, de la calidad, Del Exacto. buzo también. del gusto que tengas en el buzo, no sé. Exacto, del gusto, de las marcas, que a mí me gusta tal marca, a mí me gusta otra marca. Hay un montón de variables que hacen que no solo la demanda dependa del precio del bien, sino del gusto de la persona, por ejemplo. Este trabajo práctico, hay partes que depende con quién hayan cursado introducción a la economía, ya lo dieron, y otros que no dieron nada. Por eso capaz que profundizo un poco más. Para los que ya lo saben, es un repaso. Lógicamente, la cantidad que cada individuo va a demandar de un bien no solo depende entonces de su precio, sino de otros factores, entre los cuales están los gustos, lo que acabamos de mencionar, el ingreso, es decir, si yo gano mucha plata, puedo acceder a determinados bienes, por ejemplo, un tipo de calidad de auto, si gano otro, o comprar una marca de leche o comprar una más barata. De los precios de los bienes relacionados, por ejemplo, de café y el azúcar, nafta o gas, es decir, va a depender de los precios que tengan que ver con el bien que yo voy a consumir. Estos bienes relacionados pueden ser complementarios o sustitutos, es decir, supongamos, si yo soy de tomar mucho té y el té aumenta muchísimo, bueno, paso a tomar café, que sería un bien sustituto. Ahora, si yo tomo café y le pongo azúcar, que no es sustituto, sino es un bien complementario, y el azúcar sube muchísimo de precio, al final capaz termino dejando de consumir café porque el precio del azúcar aumentó. Entonces, la demanda va a depender no solo del precio del propio bien, sino de los bienes relacionados, que pueden ser bienes sustitutos o bienes complementarios.
¿sí? Y para simplificar el análisis, vamos a suponer que todos siempre los otros factores, excepto el precio del bien, permanecen constantes. Bueno, acá, por ejemplo, en esta función que tenemos es que la cantidad demandada, ¿cómo se lee? La cantidad demandada de A es función del precio del bien A, del gusto, del ingreso y del precio de B, o sea, del precio del bien relacionado. Me tapa el chat. En este caso obtuvimos una curva de demanda individual, ¿sí? O sea, de la persona. Si sumamos a cada precio lo que los individuos consumirán, lo que vamos a obtener es la curva de demanda de mercado. Entonces, yo voy a tener, vamos a suponer que todos nosotros vamos a comprar buzos. Entonces, yo voy a tener un gusto, ustedes tal vez otros, o todos no queremos comprar el mismo buzo. Yo voy a tener mi demanda, que va a depender de mi ingreso, y ustedes van a tener su demanda, que va a depender de lo que ustedes puedan comprarse. Entonces, yo supongamos que me compro 2 buzos, y ustedes se compran 3 cada uno. Mi demanda individual va a ser una demanda de 3 buzos. Ahora, la demanda de mercado, ¿cuál va a ser? ¿La mía sola o la de la sumatoria de todos? La La Pregunto. sumatoria. sumatoria de todos. Exacto. Entonces, va a existir la demanda individual y la demanda de mercado. Bien. La demanda de mercado es la sumatoria de todas las demandas individuales. Definición. La curva de demanda de mercado muestra la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio, manteniendo constante otros factores. Entonces, de vuelta, la curva de demanda de mercado muestra la relación entre la cantidad demandada del bien y su precio, manteniendo constantes otros factores. Es decir, esta línea que tengo acá, la demanda, la función de demanda, que tiene una relación inversa, es decir, la cantidad demandada de X es función de X. Y mantengo todo el resto de las otras variables, es decir, todas estas, lo que yo estoy diciendo es esto. Ahora estoy suponiendo que la función de demanda depende solo del precio de bien A. La cantidad demandada de A es función solo del precio de A, del bien A, manteniendo constante, o ceteris paribus se dice, el resto de las variables, es decir, los gustos, el ingreso y el precio de bien relacionado. Para eso se le hace una rayita arriba. Eso indica que está constante, ¿sí? Bien. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que la cantidad demandada de X es función solo del precio del bien de X. Entonces, voy a encontrar que la curva de demanda. Esa curva de demanda, esta curva de demanda tiene pendiente negativa, ¿por qué? Porque existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Fíjense que si a este precio va a consumir esta cantidad. Ahora, si el precio sube, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Disminuye. Baja. Perfecto. Baja, profe. Entonces, si el precio sube, la cantidad demandada de bien baja. Entonces, lo que yo observo es que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad, con lo cual tiene una pendiente negativa, que me muestra esta relación inversa que estamos diciendo. Importante. Además de esta relación inversa, movimientos. Si lo que varía, eso es el signo de variación, es el precio del bien A, acá yo tengo el precio del bien A, y acá tengo la demanda del bien A, y la cantidad de bien A, todo el bien A manteniendo constante todo lo demás. Si lo que varía es el precio del bien A, ¿yo qué hice? Pasé de este punto a este punto, ¿sí? O sea que me moví de acá a este punto de acá. ¿Qué hice yo? Me trasladé sobre, esto es importante, la curva de demanda, es decir, variaciones del precio de A hacen que yo me mueva sobre la curva de demanda, ¿sí? Profe, Sí.
En este caso el precio sube y la demanda cae, ¿no? Exacto, en este caso yo estoy en el precio P sub 0, hay un aumento de precios y paso a P sub 1. Entonces, del punto inicial que era la cantidad sub 0, de Q sub 0 y P sub 0, paso a Q, esto es Q, perdón, a Q sub 1. La cantidad disminuye. Ante un aumento en el precio del bien, la cantidad del bien disminuyó, ¿sí? Y ahí les queda todo completo. No lo borro porque después me pregunta si le borro. Entonces, ahora hay casos. Este es el primero. Si aumenta el precio del bien A, cambia la cantidad demandada y nos movemos a lo largo de la curva de demanda, que es lo que le acabo de decir. ¿Sí? Si cambia el precio del bien A, estoy acá, supongamos que ahora baja. Si suponemos que baja el precio del bien A, eso es lo que estamos diciendo, baja. ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada? Aumenta. Entonces, si aumenta el precio, ¿ven? El precio del bien A cambiará la cantidad demandada. ¿De quién? De A estoy hablando, ¿no? Entonces me muevo a lo largo de la curva de demanda. Me trasladé sobre la misma curva. Muy bien. Ahora yo ya no estoy hablando, fíjense, hasta acá perfecto. Y acá me dice, si disminuye el ingreso monetario. O sea que estoy hablando del ingreso. Nosotros dijimos que la cantidad demandada es función, hasta ahora, del precio de A. ¿Sí? Esta era la cantidad demandada de A. Nosotros dijimos que cuando esto pasaba y mantenía todo lo otro constante, me encontraba en esta situación. Yo me movía sobre la curva de demanda. Ahora lo que me está diciendo es que si disminuye el ingreso, o sea, si disminuye el ingreso, estoy contemplando esta variable que la había mantenido constante. Ahora me dice, si disminuye el ingreso monetario de los consumidores, vamos a obtener un cambio en la demanda. La curva de demanda se traslada, vamos a suponer, acá disminuye. Entonces, si disminuye su ingreso, ¿qué va a pasar? ¿Van a demandar más o van a demandar menos? Menos. Menos. No depende del bien, profe. Sí, pero vamos por lo básico primero. Les quiero mostrar otra cosa. Acá, en este caso, la curva de demanda se va a trasladar hacia adentro y lo que quiero que les quede bien claro es que yo me traslado sobre la curva de demanda cuando cambia el precio del bien que estoy analizando. Si acá dice A y acá dice A, ¿sí? Ahora, si cambia otro de los otros factores, acá, con esto yo me traslado sobre la curva de demanda. Ahora, si cambian los gustos, el ingreso o el precio de los bienes relacionados, esto va a hacer que la curva de demanda se traslade. ¿Sí? Es decir, se mueva para adentro o para afuera. En este caso, cae el ingreso, se supone que disminuye la cantidad demandada. Eso de los tipos de bienes después lo vemos, porque ahí entra la elasticidad, que no lo dimos todavía. Entonces, en este caso, la cantidad de demanda disminuye, la demanda cae. Otros casos, aumento en el precio de un bien sustituto. Bueno, ven que estamos hablando del precio del bien relacionado, no del propio bien. Un bien sustituto podría ser café y té, no sé qué caso puse acá. Dice, aumenta el precio del bien sustituto. Provoca cambios en la demanda. La curva de demanda se trasladará hacia la derecha y arriba, es decir, aumenta el precio del bien sustituto. Perfecto. Si supongamos yo tomo café y té, y aumenta el precio del té, y esta es la demanda del café, ¿qué va a pasar con la curva de demanda de café? Ay, lo puse al revés, chicos. Nadie me dice nada. Vale. Dice, aumenta en el precio del bien sustituto.
del bien A, provocando cambios en la demanda. La curva de demanda se trasladará hacia la derecha y hacia arriba. Esto está mal. Bueno, se lo voy a cambiar después. Si aumenta el precio de té, la gente consumirá menos té y más café. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. Sí, sí. Esto estaría. Ahí está. ¿Por qué? Porque esta es la primera demanda y ahora, si aumenta el precio del bien sustituto, yo voy a demandar más del bien que tengo yo, ¿sí? Que estoy consumiendo. Ahora dice, si aumenta el precio de un bien complementario, o sea, en este caso el complementario era azúcar y café, por ejemplo, ¿no? Del bien A, vamos a suponer que nosotros tomamos café de vuelta y aumentó el precio del azúcar, lo que les decía hoy. ¿Qué va a pasar con la curva de demanda? Se va a trasladar hacia adentro. Yo voy a demandar menos café porque aumentó el azúcar. ¿Por qué? Porque existe una restricción, básicamente. No es que mis recursos, mi ingreso es ilimitado. Entonces, al existir una restricción, yo con mi ingreso fijo no voy a poder seguir demandando lo mismo. Y al aumentar el precio, el azúcar, que es el bien complementario, voy a tener que restringirme en la cantidad de café que consume, ¿sí? Que consumo, porque no me gusta el café sin azúcar. A ver. Bueno, perdón. Otro caso, si el bien pasa de moda, ¿qué va a pasar? Si suponete tengamos un bien y pasa de moda, ¿qué pasa con la demanda? Va a caer. Cae. La curva de demanda se traslada. Pueden haber otros factores que afectan la demanda. Por ejemplo, hay ciertos bienes que dependen, son bienes estacionales, dependen de, por ejemplo, la temperatura. No sé, ahora se van a comprar una malla, generalmente no, porque es algo que vayan a natación. Aumenta el consumo de malla cuando viene el verano. Igual que el consumo de helado o las bufandas y los sacos se los compran en invierno porque es cuando se usa. Entonces, hay ciclos, hay bienes que tienen ciclos o que son estacionales, mejor dicho, que va a aumentar su demanda en determinado periodo. Elasticidad. Bueno, ya empezamos. Bueno, se los voy a dar. Elasticidad, precio de la demanda. Bueno, entonces, hasta ahora ya vimos lo que es demanda. Que está la demanda de mercado, la demanda individual de la persona, la demanda de mercado es la sumatoria de las curvas de demandas, la demanda del bien A depende del precio del propio bien y de otros precios relacionados. Cuando yo grafico la curva de demanda, estoy suponiendo que lo otro permanece constante. Esto es un resumen. Me traslado sobre la curva de demanda cuando cambia el precio del propio bien y la curva de demanda se traslada para afuera o hacia adentro cuando cambian los otros factores, ¿sí? Bueno, eso es lo que acabamos de ver hasta ahora. Ahora vamos a ver otro concepto completamente distinto. Me pongo así, porque me molesta mucho el zumbido. ¿Me escuchan igual? Contéstenme. Sí, sí, se escucha. Sí, profe, Sí, se se escucha. escucha. Porque el micrófono no sé dónde estará en otro lado, qué sé yo. Bueno, entonces, ya vimos la demanda, bien, la estudian.
así, como su nombre tienen que saber, el que grafica mal una curva de demanda con una pendiente equivocada, desaprobó microeconomía. Ahora vamos a ver el concepto de elasticidad precio de la demanda. Bueno, como ya vimos, la cantidad demandada depende de un bien, la cantidad demandada de un bien depende de su precio. A veces resulta interesante, dice, saber cuál es el cambio relativo en la demanda cuando se produce un cambio relativo en los precios. Es decir, la definición básicamente de elasticidad es: la elasticidad precio de la demanda nos indica cuál es el cambio proporcional, esa es la palabra clave, en la demanda cuando se produce un cambio proporcional en el precio del bien. Es decir, cuánto cambia proporcionalmente la cantidad demandada de X cuando cambia proporcionalmente un bien, el precio. Entonces, cuánto cambia proporcionalmente la cantidad cuando cambia proporcionalmente el precio. Generalmente siempre se le asignan letras griegas, beta, epsilon, bueno, cualquiera. Acá faltaría, no le puse delta, ¿viste? Ya con el COVID. Dado que existe una relación inversa, esto es importante, ya sabemos que existe esto es elasticidad precio de la demanda. Estoy hablando, esto está atrás de la curva de demanda. Nosotros sabemos que la curva de demanda tiene una relación negativa, con lo cual la elasticidad se la considera negativa, tiene el coeficiente, para hacer el resultado positivo se la define como negativa la elasticidad porque la curva de demanda ya tiene una relación negativa. Capaz que los confundí, pero acá les queda escrito y es fácil. Entonces, elasticidad precio de la demanda, ¿cómo es la fórmula? La elasticidad precio de la demanda punto, o sea que es en un punto, si yo tengo una función de demanda así, P y Q, siempre de A, la elasticidad punto va a medir cuánto cambia proporcionalmente la cantidad demandada del bien X o del bien A ante un cambio proporcional en el precio del bien. Es decir, cuánto cambió acá Q de acá a acá y cuánto cambió P de acá a acá, ¿sí? Entonces, esa es la elasticidad punto, es casi marginal el cambio, es muy chiquitito. Es decir, cuánto cambia Q. El cambio proporcional es el cambio proporcional en la cantidad ante un cambio proporcional en el precio. Que esto se puede expresar de la siguiente forma: delta Q sobre delta P, o la derivada de Q con respecto de P, por P por Q. Estudian, ¿eh? Así, no hay opción acá. Elasticidad precio de la demanda. Como les dije que hay elasticidad precio de la demanda, igual Nelly yo sé que les dio teoría. Punto, hay elasticidad precio de la demanda, arco. La elasticidad precio de la demanda, arco, me va a mostrar cómo cambia proporcionalmente la cantidad demandada de un bien ante un cambio proporcional en el precio. Pero en este tramo, cuando estamos hablando de la elasticidad precio de la demanda, arco, estoy hablando de que el cambio proporcional es muy ancho, es decir, salto de acá a acá. Este es el tramo de la elasticidad que yo estoy analizando, ¿sí? Todo este tramo. Entonces, cuando se trata de la elasticidad arco, lo que yo voy a tener que contemplar son dos puntos. Por ejemplo, Q1 y Q2, y P1 y P2. Perfecto. Entonces la fórmula va a ser ¿cuánto cambia Q? Cuando cambia P, o sea, la derivada, cuando cambio proporcional de Q sobre cambio proporcional de P, por P1 más P2 sobre 2, más Q1 sobre Q2, más Q2 sobre 2. Estudia. Más todo lo que le dio Nelly. Esto se lo doy rápido, porque no terminamos nunca sino. El coeficiente de todo esto se lo toman en un final, ¿eh? No es que yo, por ser el segundo tema de repaso teórico, crean que esto no se toma. Esto se toma en el final. El coeficiente de la elasticidad. Bueno, la elasticidad puede ser mayor a 1, o sea, implica que es elástica. Indica que un cambio porcentual en el precio origina un cambio porcentual mayor en la cantidad demandada. Que la elasticidad sea igual a 1, o sea que un cambio porcentual
en el precio indica un cambio porcentual igual en la cantidad demandada, y que la elasticidad sea menor que 1 o inelástica, implica que un cambio proporcional en el precio es mayor que el cambio que provoca en la cantidad. Entonces, la elasticidad puede ser elástica, unitaria o inelástica. De vuelta, si la elasticidad es mayor que 1, es elástica, o sea que el cambio proporcional que hubo en el precio generó un cambio mayor en la cantidad. Cuando es unitaria, implica que el cambio proporcional en el precio generó un cambio igual de proporcional en la cantidad. Y si es inelástica, implica que un cambio proporcional en el precio va a hacer que la cantidad cambie menos que lo que cambiaron los precios, ¿sí? Acá tienen, sobre la curva de demanda, a precios altos, la elasticidad es mayor que 1, en el medio la elasticidad es igual a 1, y para valores bajos la elasticidad es menor que 1. Determinantes de la elasticidad. Bueno, uno de los determinantes de la elasticidad es la existencia y la disponibilidad de bienes sustitutos. Supongamos, vamos a ver, con la vacuna contra el COVID, ¿tenemos sustitutos para la vacuna de COVID? No, no hay otra cosa. Nos tenemos que poner la vacuna de COVID. Supongamos que exista solo la marca Sputnik. Chau. ¿Cómo es la curva de demanda para la vacuna? Inelástica. Inelástica. Completamente inelástica. Va a ser Perfectamente sumamente inelástica. vertical. Claro, porque no importa el precio, es decir, ahora la paga el Estado, pero el Estado paga cualquier precio por tener la vacuna, ¿sí? Es decir, casi les diría así, va a tener a toda la población, quiere tener a toda la población vacunada. ¿Importa cuánto le cobra? No. ¿Por qué? Porque nos tenemos que vacunar porque hay una pandemia, ¿sí? Entonces, cuanto más, supongamos que no llegue a ser completamente vertical, solamente por el hecho de que alguna vacuna sea más barata que otra, pero es inelástica. La demanda de aspirina, qué sé yo, es completa, casi elástica. ¿Por qué? Una demanda común. Porque hay vaya aspirina, aspirineta, aspirina, ibuprofeno, paracetamol, un montón de sustitutos, ¿sí? Entonces, la función de demanda va a ser más elástica o más inelástica, es decir, más acostadita o más vertical, dependiendo. Esperen que me entró el perro a la pieza. Ahí está. Dependiendo de la cantidad de sustitutos que tengan. Muy bien. Otros determinantes de la elasticidad de la demanda es el tiempo. Vamos a suponer que cuanto más corto es el tiempo, más inelástica va a ser la demanda. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo, no sé, un auto a gas. Bueno, eso es muy fácil. Vamos a suponer, a ver qué ejemplo le puse acá. La demanda es menos elástica en el corto plazo que en el largo plazo, toda vez que los consumidores necesitan tiempo para buscar un sustituto. Perfecto. Sí, acá les puse el de calefacción. Suponete que ustedes tienen una casa toda calefaccionada a gas y con calefactores, y el gas sube muchísimo. Entonces, no pueden de un día para el otro, y la electricidad es barata, salir a comprar aires acondicionados, a que les instalen aire acondicionado frío-calor de un día para el otro, porque tal vez no tienen plata, ¿sí? O porque tal vez todos están demandando lo mismo, y el cambio estructural en su casa, la instalación de otro sistema de calefacción, implica tiempo y plata, ¿sí? Entonces, cuanto más corto sea el plazo, más difícil es sustituirlo, digamos, el bien. Entonces va a ser más inelástica, o menos elástica, como quieran llamarla. El precio del bien en relación al presupuesto del consumidor también tiene que ver mucho con la elasticidad, con que sea elástica o inelástica. Si yo voy a hacer una obra, una casa de cero, va a importar mucho si yo tengo un presupuesto de 100.000 pesos, supongamos, cualquier banana. ¿Qué va a afectar más? En que yo decida
que haga la casa? ¿El precio de los ladrillos o el precio del timbre? El de los De los ladrillos. ladrillos. Exacto, entonces, el precio del bien en relación al presupuesto del consumidor tiene que ver con la elasticidad porque, como le pongo acá, imaginemos, dice, si el precio del producto que ocupa una pequeña porción del presupuesto del consumidor varía, el consumidor no le afecta, porque si aumenta el precio del timbre, yo no dejo de hacer la casa. Es decir, la demanda de materiales y todo, la demanda de mi casa va a seguir existiendo. Ahora, si aumenta el precio de los ladrillos, no. ¿Sí? Entonces eso va a tener una demanda, una curva de demanda diferente. Entonces, el precio del bien tiene que ver con el formato de la elasticidad. Bueno, acá vamos a empezar con el ejercicio 3. Esperen que me duele la garganta de hablar tanto. Bueno. Dice, datos para el ejercicio 3. A mí me pide ejercicio y el ejercicio 3 dice... Oh, un montón nos queda todavía. Esto es todo teoría. Bueno, vamos a dar teoría entonces. No sé si vamos a llegar a dar todo. Bueno, esto... Voy de vuelta. ¿Están viendo lo mismo que yo? ¿Que les voy pasando? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Están agotados ya, ¿no? Ya más o menos, sí. Le hago una Sí. consulta. ¿Este Power después lo van a subir Sí, le subo ok. todo, le subo todo. Profe, Bueno, disculpa, sí. una consulta. No tengo celular, así que no me enteré. ¿Clases de teoría cuándo son? Las De la clases de condición- teoría son los martes de 10 a 1 con Barbieri. Yo les les dejo otro PowerPoint en el aula 24, que ahí les explica todo. Igual van a tener el grupo de WhatsApp. Si entraste tarde, preguntáis por el chat para sumarte al grupo de WhatsApp y ahí le preguntan todas las consultas al ayudante, ¿sí? Que tienen línea directa con él, así que le preguntan cualquier cosa que tengan duda. Y esto lo subo. Bueno, Dale, entonces gracias. tenemos, estos son datos para el ejercicio 3. Ingreso total, ingreso medio, ingreso marginal. Se los doy por arriba. Yo voy a tener de vuelta una curva de demanda. La curva de demanda del mercado me muestra para cada precio específico la cantidad del bien que adquirirán los consumidores. Es decir, para este precio, van a adquirir Q. Entonces, para este precio adquieren Q. Muy bien. Al precio P, el ejercicio 3 nos pide calcular el ingreso total, el ingreso medio y el ingreso marginal, que es más o menos lo que hicimos hoy con el otro ejercicio. Bueno, pero con ingreso. ¿Vieron que vimos valor total? Bueno, esto es ingreso total. Entonces, si yo tengo una curva de demanda, donde tengo precio, cantidad, el ingreso total, ¿qué va a ser? Si ustedes tienen un kiosco, ¿cuál va a ser su ingreso? El precio, o venden chocolates. El precio de los chocolates, ¿por qué? Por la cantidad de chocolates que yo venda. Entonces, el ingreso total va a estar dado por el precio, por la cantidad. En este caso, si vendo esta cantidad de Q y este es el precio, va a ser, vamos a suponer, si esto es 10 y esto es 10, ¿cuánto es? 10 por 10, ¿cuánto les da? Entonces encuentro el ingreso total. 10 del precio por 10 de la cantidad, ¿sí? Muy bien. Ahora, ingreso medio, de vuelta es como el valor medio. El ingreso medio va a ser el ingreso promedio por unidad. Es una medida de eficiencia generalmente. Entonces, el ingreso medio va a ser el ingreso total dividido la cantidad de vendidas. O sea, va a ser el precio por la cantidad. En este caso, el ingreso medio es igual al precio. ¿Por qué? Porque yo simplifico Q y Q y me queda P.
me quedo que el ingreso medio es igual al precio. ¿Me siguieron? Sí, profe. El ingreso marginal, de vuelta, estamos en el concepto de marginales. ¿Cuánto cambia el ingreso total cuando cuando yo adiciono una unidad más? ¿Sí? Cuando aumento en una unidad Q. ¿Cómo cambia el ingreso total cuando vendo una unidad más? Nos indica la relación del ingreso total ante cambios en la producción. Eso me va a decir si sigo o no produciendo. Es decir, si el ingreso total disminuye, bueno, no vendo más, no me conviene. Bueno, vamos a dar esto y listo, un poco más y ya está. Elasticidad cruzada de la demanda. Nosotros hasta ahora vimos elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Todo esto es para después poder hacer el ejercicio. Existen muchas elasticidades. Elasticidad precio era cuánto cambiaba la cantidad demandada, cuánto cambiaba proporcionalmente la cantidad demandada de un bien al cambio proporcional en el precio del propio bien. Acá lo que estamos sabiendo es la elasticidad cruzada de la demanda. Vamos a ver, hasta ahora hasta ahora hemos supuesto que la demanda de un bien depende únicamente del precio del bien X. Es decir, yo lo que antes suponía era que la cantidad demandada de X solo dependía del precio del bien X. Ahora vamos a suponer que depende además del precio del bien relacionado, ¿sí? O sea, del precio de Y. Y acá entra el tema de que si este bien es sustituto o complementario. Y eso lo vamos a despejar en función del signo que tenga la elasticidad. Les leo. Vamos a levantar el supuesto, esto ya lo dije. Y vamos a suponer que la cantidad consumida del bien X no solo depende de su precio, sino del precio del bien relacionado que denominamos Y. Por ejemplo, la cantidad consumida de azúcar va a depender del precio del café. Si el precio del café sube, la cantidad consumida de azúcar cae, porque son, ¿qué? Complementarios. También va a depender del precio del té, que también es complementario al azúcar. Si el precio del té sube, la gente toma menos té. Bueno, acá está comparando té con café. Menos té y más café. Entonces, acá entra el juego de bienes sustitutos y bienes complementarios. Entonces, así como definimos la elasticidad precio de la demanda, cambios proporcionales en la cantidad demandada de bien X ante cambios proporcionales en el precio de bien Y, bueno, vamos a definirla de la demanda cruzada. Y acá está la elasticidad. La elasticidad cruzada de la demanda mide la relación relativa de la cantidad demandada de un bien dado, que puede ser el bien X en este caso, es decir, cuánto cambia proporcionalmente la cantidad demandada del bien X, ¿ven? Acá, cambios proporcionales en la cantidad demandada del bien X, ante cambios proporcionales en la cantidad demandada del bien, del precio del bien Y. Ya no estoy hablando todo del bien X, el precio, la cantidad de X y el precio de X. No, acá hablo de la cantidad del bien X cuando cambia el precio del bien relacionado, el precio del bien Y. Acá tenemos la fórmula de cuánto cambia proporcionalmente entonces la cantidad demandada de X ante un cambio proporcional en el precio del bien Y. Muy bien. En este caso, el signo, esto se lo dejo, lo lee, nos va a mostrar que si la elasticidad es mayor que 0, se trata de bienes sustitutos. Y si la elasticidad es menor que 0, son bienes complementarios. Vamos a dar elasticidad ingreso y listo. Y terminamos acá. Bueno, ahora también la elasticidad de la demanda, es decir, la cantidad demandada que yo tengo, también va a depender, dijimos que no solo dependía del precio del propio bien, del precio de los bienes relacionados, sino también que depende del ingreso. Entonces vamos a encontrar la elasticidad ingreso de la demanda. Acá está la definición. La elasticidad ingreso de la demanda me va a medir la reacción en la cantidad demandada, es decir, cuánto cambia proporcionalmente la cantidad demandada de un bien X ante un cambio proporcional en el ingreso del consumidor. ¿Sí? También, otra vez, ¿cuánto cambia Q cuando cambia el ingreso? ¿Cuánto cambia proporcionalmente la cantidad demandada del bien ante un cambio proporcional en el ingreso? Otra vez,
El signo de esto nos va a definir si la elasticidad se trata de un bien normal o de un bien inferior. Entonces, de acuerdo al signo que adopta la elasticidad cruzada de la demanda, los bienes se clasifican en bienes normales o inferiores. Si un aumento en el ingreso aumenta la cantidad consumida de un bien X, la elasticidad de ingreso será positiva y decimos que se trata de un bien normal o superior. Después lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio de vuelta a esto. Y si en cambio un aumento en el ingreso reduce la cantidad consumida de X, por ejemplo, suponete